Más CSS, seguimos con los componentes que faltaron en el vídeo anterior. Vamos a ver los Shared Components y vamos a ver los Buffer Element Data. Ambos son elementos que no vimos otro día, pero son igualmente útiles en el sistema de CSS. De hecho, son igual de útiles que todos los componentes. Los componentes de tipo Shared Component básicamente son componentes que tienen un conjunto de datos y lo que hacemos es cuando dos entidades comparten el mismo elemento en su Shared Component, lo que van a hacer estos dos se van a poner en lo que se llama un arquetipo. Se va a poner ambos elementos en el mismo arquetipo, donde van a tener los elementos que tienen de forma individual más el Shared Component que tienen que se va a usar a lo largo de todo el arquetipo. Vamos a decir que ese mismo arquetipo tiene un Shared Component. ¿Cómo podemos ver esto que se llaman arquetipos en el Entity Component System? Aquí en el Entity Component System tenemos la zona de arquetipos y podemos ver de forma fácil la cantidad de arquetipos que forman parte de nuestros sistemas. Podemos ver que por defecto el editor wall o el editor en sí mismo ya tiene todos estos arquetipos y a la derecha podemos ver qué componentes forman parte de este arquetipo. Recordemos, un arquetipo es un grupo de componentes para un conjunto de entidades. Pongamos que entidad A y entidad B tienen, por ejemplo, un Move Component y un Health Component. Y pongamos que tenemos una entidad C que tiene Health Component, Move Component y Is Alive Component. Por ejemplo, tiene tres componentes. Como A y B tienen la misma cantidad de componentes y son exactamente el mismo tipo, estos dos van a ir a un arquetipo. Mientras que la entidad C, que tiene el componente Move, el componente Health y el Is Alive Component, aunque tenga mismos componentes, tiene uno distinto y por tanto va a estar en un arquetipo distinto. ¿Por qué existen los arquetipos? Los arquetipos básicamente sirven para tener los datos y los componentes empacados de forma mucho más preparada para mandar a la memoria. Se trabaja generalmente con Array of Structures. Los arrays de estructuras son una forma de tener las estructuras de datos de forma normal, como ya hemos visto hasta ahora, en estructuras arrays que son de mucho más fácil acceso. Y por lo tanto, todo está organizado de esta forma. Pongamos que el arquetipo A, que es el arquetipo donde tenemos nuestra entidad A y B, que tienen el Move Component y el Health Component, va a tener tres arrays. Va a tener un array para cada una de las entidades que forman parte de ese arquetipo. Por ejemplo, la entidad A será en la posición 0 y la entidad B en la posición 1. Y luego va a tener en las mismas posiciones en los otros arrays los componentes que forman parte de estas entidades. Por lo tanto, el Health Component de la entidad A estará en la posición 0 del array de Health Components y el Move Component del primer elemento estará en el 0. Y de forma secuencial. Por lo tanto, si añadimos más entidades en este arquetipo en concreto, se van a añadir en los distintos arrays en la misma posición, por ejemplo, posición 3, posición 4, posición 5, se van a ir añadiendo los elementos que forman parte de esas entidades y que están en el arquetipo. Por tanto, aquí podemos ver, por ejemplo, en el arquetipo que ya viene con un nombre puesto por Unity, que es un GUID, vemos que todas las entidades que formen parte de este arquetipo van a tener un Entity Graphic Chunk Info, un Chunk World Render Bounds, un Chunk Header y un Entity. Por ejemplo, en el Converted Scene podemos buscar aquellos arquetipos que cumplen los cubos que hicimos en el anterior vídeo. Por ejemplo, vamos a buscar, aquí tenemos, este arquetipo tiene pinta de tener todos los componentes que tienen nuestros cubos, que se mueven, tienen vida y tienen el sistema de si es alive o no. Y esto se puede ver de forma fácil aquí. Tenemos el Transform Authoring, que este es el que viene ya por nativo de Unity. Vemos que hay varios. Y aquí tenemos el Health Component, que es el que hicimos nosotros. Tenemos el Alive Component, que también es el que hicimos nosotros. Y añadimos el Authoring para poder mover de forma dinámica estos componentes. Podemos ver que añade el Local Transform. Todos estos componentes se encuentran aquí. Y algo muy útil que tenemos en los arquetipos es ver el tamaño que ocupa cada una de estas estructuras. Podemos ver que, por ejemplo, el Alive Component no pesa nada, simplemente es un flag, está o no está. Realmente no es 0 bytes, es un bit, porque sirve para saber si está activo o no. Pero Unity te hace un display como si fuera 0. Podemos ver también que el Health Component
ocupa 4 bytes. Esto es normal porque estamos trabajando con, no recuerdo si la vida la pusimos como un int o como un float, vamos a ver. Un float. Estamos trabajando con 4 bytes. Si por ejemplo trabajásemos con un double, estaríamos trabajando con 8 bytes. De hecho, para poder saber cuánto espacio ocupa un valor base de C# o un valor base, un valor nativo de C# o de C++ o de cualquier sistema operativo, podemos ir a, vamos a buscar C# int value, vamos a ver, int size. Vamos a ver, aquí podemos ver cómo en el Learn Microsoft, o podemos ir a cualquier referencia, pues ponemos básicamente el tamaño de un int, podemos ver los tamaños que tiene. Un int tiene exactamente 32 bits, que son 4 bytes. El float, vamos a ver si por aquí está en el float o tendremos que buscarlo. Aquí está floating point. Podemos ver que un float ocupa 4 bytes. Por lo tanto, tiene sentido, y si fuera un double, 8 bytes. Esto entonces nos es muy útil para cuando estamos trabajando, creando nuestros componentes. Lo ideal es ocupar el espacio necesario que tenemos que tener para estos componentes. Y una cosa muy importante es que vamos a intentar hacer los componentes lo más pequeños posibles. No significa que solo tengamos que tener un valor, sino que significa que aquellos elementos que se leen en una misma vez dentro de una query deben ir juntos. Si por ejemplo nosotros tenemos el sistema de vida que también tiene que leer, por ejemplo, la defensa, tenemos un sistema de RPG donde siempre que nos quitan vida o queremos leer la vida, preguntamos por la defensa, tendría sentido que ambos valores estuvieran dentro de un mismo componente. Si por lo contrario, siempre que leemos la vida, nunca tiene por qué estar envuelto la defensa, por lo tanto lo pondríamos en elementos separados. Así, de esta forma, con estos tamaños aquí, podemos ver cuánto pesa realmente nuestras entidades y nuestros chunks. Y esto es muy útil para aumentar el rendimiento de nuestro proyecto, haciendo que ocupe menos espacio en la RAM y por lo tanto que tanto los tiempos de startup, los tiempos donde se inicializa la aplicación sean más rápidos, y la propia app pues tengamos un peso fijo, un tamaño donde sabemos que de aquí no pasará. Vamos por lo tanto ahora a ver cómo funciona el eShared Component y vamos a ver cómo funciona el eBuffer Data. Por lo tanto, vamos a ir aquí, por ejemplo, en el Move Authoring, vamos a añadir que cada elemento tendrá su propio componente de movimiento. Vamos a ello. Public struct move component. Este component va a ser un eComponent data. Y vamos a poner, por ejemplo, que su velocidad sea float move speed y la vamos a exponer aquí. Y vamos a poner que nuestra entidad, que var entity, la vamos a guardar en una variable y vamos a hacer add component a esta entidad y vamos a poner new move component de move speed authoring speed. Ahora hemos añadido un componente normal. Vamos a modificar nuestro sistema de movimiento, por ejemplo. Vamos a hacer que ahora también vamos a tener que leer read only, solo vamos a leer la velocidad. Vamos a poner aquí move component. Y por lo tanto ahora nos pasan dos valores. Nos pasan el local transform y el move component. Y aquí lo que vamos a hacer es move component. Vamos a leer el valor que tiene dentro y vamos a hacer move speed. Vamos a ver que nuestro sistema ya empieza a ser bastante largo. Podemos, por ejemplo, poner la query aquí. Me gusta tener solo un salto para que sea más fácil de leer. Un salto. A ver. Vamos a ponerlo hasta el final y vamos a hacer un salto solo. Y la velocidad, bueno, esto podríamos precalcularlo aquí. Var speed. Y lo ponemos aquí. Así es más fácil de leer en pantalla. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es añadir, por ejemplo, un shared component. Vamos a hacer que hayan elementos que formen parte del grupo 0 y elementos que formen parte de un grupo 1. Por lo tanto, lo que nos va a permitir esto es iterar solo por elementos que tengan 1 de vida, que sean del equipo 0 o del equipo 1.
Vamos a hacer esto, vamos a hacer un nuevo script. Aquí vamos a hacer un public class que le veamos team authoring, por ejemplo. Este va a ser un mono behavior. Y aquí, por lo tanto, vamos a hacer ahora un public struct team component. Y esto va a ser un isShare component data. Y aquí simplemente vamos a tener el team ID, el ID al cual pertenecen estos equipos. ¿Con qué finalidad esto? Vamos a crear dos arquetipos distintos. Un arquetipo para los del equipo 0, por los cuales vamos a iterar solo por esos, y un arquetipo del equipo 1 para poder iterar solo por los del equipo 1. Así podemos diferenciar cada uno de ellos y darles comportamientos distintos. Por ejemplo, si nosotros nos gustaría tener que el input o el movimiento que tienen que tener los del equipo 0 va a ser a través de inputs del jugador, vamos a iterar solo para estos y vamos a aplicar el input del jugador. Y cuando sea para el equipo 1, a lo mejor vamos a usar una IA o bueno, un comportamiento computacional para mover sus transforms y sus posiciones. Por lo tanto, vamos ahora a aplicar un public class team baker y vamos a aplicar el baker. Vamos a hacer un bake de este componente y aquí vamos a hacer que nos implemente el método que nos falta, public int team. Haremos que nos pasen por fuera a qué team pertenece cada uno de los cubos. Y aquí vamos a hacer un var entity. Aquí vamos a hacer get entity de authoring. Y aquí no vamos a mover los transform, por lo tanto ponemos none. Y finalmente add component. Add shared component. En este caso vamos a añadir un componente compartido. Y a esta entidad le vamos a añadir, por ejemplo, el new team con esto de aquí. Le vamos a añadir el team component que acabamos de crear con el ID que nosotros especificamos. Por lo tanto, lo que va a hacer esto es cuando ya cree estas entidades, les va a poner el shared component y va a crear tantos arquetipos como componentes compartidos tengamos. Vamos a verlo. Voy a copiar los cubos y vamos a cambiar los nombres para que sea más fácil ver qué equipo va en qué cubo va en qué equipo. Este será del team 0 y este será del team 1. Vamos a duplicar este y vamos a duplicar este otro. Tenemos dos del team 0, que este vamos a hacer los escalados para ver cuáles se mueven y cuáles no. Este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí. Perfecto. Vamos a añadirles a todos el... aquí no puedo añadirlo bien. Aquí. Vamos a hacer una multiselección. Vamos a hacer team authoring. Y estos de aquí le vamos a poner el team 1. Muy bien, ahora si vamos a ver otra vez los arquetipos, aquí están los entidades arquetipos, podemos ver cómo, a ver dónde están, podemos ver que hay componentes externos, shared components, que aquí vemos que tienen el team component. Esto, cuando se lance el runtime, ya va a separar este chunk en los distintos arquetipos que forman parte única de su grupo específico. Vamos a darle al play y en runtime a ver si los podemos ver. Aquí tenemos la búsqueda de los arquetipos que están ahora mismo y podemos ver el inspector aquí. Vamos a ver si los ha separado. Aquí tenemos uno de los arquetipos y a ver si encontramos el otro. Y aquí está el otro arquetipo. Vemos que tenemos el team component, este es un arquetipo, y el otro arquetipo está aquí. Este es el segundo arquetipo. Por desgracia no podemos ver los valores de este componente en este arquetipo en concreto, pero tenemos que entender que el hecho de que hayan dos arquetipos con los mismos valores y que solo cambie el team component es que son dos arquetipos distintos. Por lo tanto, ahora aquí deberían estarse moviendo, pero creo que están todos sin vida. Vamos a ver la vida inicial que tienen. Estos están vivos. Estos están vivos. Al move speed. Están todos en 0. Vamos a poner 5, por ejemplo, de velocidad. Vamos al play. Y vemos cómo estos porque están vivos algunos y están muertos otros. Vamos a hacer que
el movimiento lo haga solo a algunos elementos. Vamos a hacer que el movimiento ya no lo haga basando si está vivo o muerto, sino vamos a basar en depende de qué equipo está. Y depende de su equipo, le vamos a hacer que vayan más rápidos o más lentos, por ejemplo. Entonces, en el Movement System, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar el filtro de With All. Ahora ya no nos importará si están todos con vida o no. Vamos a ver que realmente va a mover ahora todos los componentes, independientemente de si se mueven o no. Vamos a dar al play. Se mueven todos. Y hay varias opciones en las queries. Cuando hagamos las queries en más detalle ya lo veremos. Pero aquí tenemos un conjunto de opciones que nos permiten filtrar qué valores podemos acceder, si queremos poner algún filtro concreto para filtrar la query, si queremos que todos tengan algún componente o si tienen alguna o si les falta un componente también. Y aquí tenemos un conjunto de queries. Lo que vamos a usar ahora nosotros es with shared component filter. Esto lo que nos va a permitir es decirle a la query esta, para buscar tanto los local transform como sus movimientos, que tiene que usar un shared component como un filtro para saber cuáles están dentro de la query o no. Por lo tanto, vamos a hacer new team component y vamos a especificar que solo queremos iterar por el team ID 0. Ahora de esta forma lo que estamos haciendo es hacemos el mismo sistema de movimiento, pero solo por los del team 0, que serían en concreto el primero y el tercero. Vamos a comprobar que esto funcione. Se habrá ya compilado, esperemos que sí. Y vemos cómo solo mueven los del equipo 0. Lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es copiar esta query de aquí. Ahora no nos vamos a preocupar por si hacemos una función, reutilizamos código, simplemente vamos a copiar y pegar para el ejemplo. Y vamos a poner que los del equipo 1, su velocidad será por 3. Vamos a ver que todas las entidades tienen la misma velocidad ahora mismo. Hemos puesto 5 unidades de velocidad. Vemos que todos tienen 5 unidades de velocidad. Pero los que son del equipo 1 le hemos multiplicado por 3 la velocidad. Y esto nos permitiría, por ejemplo, filtrar los distintos componentes que queremos que tengan un equipo A de un equipo B. O, por ejemplo, filtrar elementos según algún tipo de tag. Por ejemplo, yo qué sé, si estamos en un juego, un RPG, por ejemplo, todas las entidades que son resucitadas van a tener su propio update y van a tener alguna lógica distinta, y los jugadores normales van a tener otra lógica. Podríamos crear un shared component para aquellos que están vivos ya de primeras y para los que son resucitados, por ejemplo. También lo podríamos hacer en este caso seguramente con enabled components y ponerle a los que son resucitados el tag de resucitado y filtrarlos con el tag de resucitado. En este caso vamos a ver cómo los que son del equipo 1 van mucho más rápido. Para no entrar mucho más en detalle y ponernos con los buffer components, porque esto prácticamente también va a ser un vídeo entero, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver que efectivamente esto sería una forma de poder filtrar según un componente en concreto y decir qué podemos hacer con ese shared component. Algo que veremos más adelante también es que de forma dinámica nosotros podemos cambiar los componentes de una entidad en concreto. Por ejemplo, de entidad A, entidad B, de lo que sea, podemos cambiarle sus componentes sin tener que estar dentro de una query. Pero ya veremos cómo se hace porque tiene sus matices, tiene sus cosas, y cuando entremos en detalle con los system states veremos cómo modificarlo. Así que os espero que os haya parecido interesante y empecéis a usar los shared components en vuestros proyectos de CS. Nos vemos la próxima. Adiós.